Palabras más, palabras menos. Opinión. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos nos permite conocer no solo la opinión de quienes hacen parte del departamento del Tolima, inclusive de nuestro país, sino también rescatar la historia, la memoria, la cultura que tiene esta región. Y hoy seguramente vamos a poder explorar un poco más en profundidad de temas tan esenciales como es la riqueza literaria y cultural del departamento del Tolima, pero además todo lo que tiene que ver con la música. Y hay un exponente de este tema que por fortuna está con nosotros en nuestro programa. Se trata de Luis Alfonso Guerrero Sánchez. El nombre de él, ustedes tal vez lo han visto en libros, en composiciones musicales y en muchas más actividades culturales de nuestro departamento. Por eso queremos que nos cuente un poco de su historia. Don Luis Alfonso, bienvenido al canal de la televisión de los tolimenses, el canal PIC. Muchas gracias, don William. Muy complacido de estar aquí con ustedes y agradecido porque sea un canal para divulgar y defender la cultura de nuestro departamento. ¿Quién es Luis Alfonso? Luis Alfonso Guerrero Sánchez es un personaje que nació mucho más arriba, donde están los Tres Nevados, en un páramo que se llama el Páramo de Romerales, lo más frío que tiene este sector de la cordillera central. Y de ahí me trajeron a un caserío, un corregimiento que se llamaba Tochi, al pie del Machín. Entonces de allá nos sacaron en el 48 a raíz del problema de orden público. Nos sacaron porque nos iban a quemar la casita con toda la familia. Entonces mi papá una noche cualquiera decidió lo que le cupo en 2 caballos y a trabajar toda la noche andando. Yo iba a cumplir 4 añitos. Época de la violencia, de la famosa violencia. Del año 1948-49. Y vinimos a Cajamarca, que en ese tiempo no era por Tocho, que no había en la carretera ahora, sino Cajamarca. En Cajamarca conocí lo que famosos llamaban antiguamente las berlinas, que eran unos carros como, la carrocería como una bola de color negro, eran todos negros. Eso fue el trasteo, lo que cupo ahí. Y nos vinimos a parar aquí al barrio Ancón, lo que llama la Estrella de Ancón. En una piecita, ahí fue todo, sala, comedor, todo. Vivíamos mis padres, 2 hermanos mayores que yo soy el tercero de esa familia de 7 hombres. Y aquí nacieron, ahí en Ancón nacieron los otros 3 hijos, los otros 3 hijos de mis padres, mis hermanos. Y por cosas del destino y un poco de desobediencia mía, cuando estaba haciendo quinto de primaria en la escuela central, la que se llama Diego Falan, aquí en Belén, mi mamá se fue a la reunión de padres de familia y me advirtió que no me fuera a salir porque me gustaba mucho el fútbol. Y yo hice lo contrario, me salí por el techo y me fui a jugar fútbol con unas personas muy adultas. Yo tenía 7 años y se me desbarató este brazo en una jugada. Entonces el brazo me lo iban a amputar, este brazo es más delgadito que este. Entonces había en esa época un famoso ortopedista, el doctor Botero, señor grandote, muy bien parecido. Entonces que era el que me iba a amputar el brazo. Entonces digo, no, yo no le puedo amputar el brazo a un niño de esta edad. Le voy a hacer un remiendo. Entonces me abrieron acá y me colocaron 2 platinas. El brazo no me estira ni me coge, ¿verdad? Pero esto no ha sido ningún impedimento. Pero no perdió el brazo. No perdí el brazo. Ni ha sido impedimento para las 3 actividades que hice en la vida. Ni perdió toda su capacidad intelectual, ni ese amor por el arte y la música, que precisamente ya vamos a hablar de ese tema. Parte entonces, sale usted como desplazado de la violencia, una víctima más de este país de la violencia, llega a la capital del Tolima y empieza a mezclar usted la actividad deportiva, el fútbol, que era lo que más le gustaba en su época, y la música. ¿Cómo tiene ese acercamiento a la música inicialmente? Según mirando el origen de la familia, había un tío que tocaba que muy bien la guitarra, ¿no? Yo lo conocía, pero no lo escuché tocando guitarra. El caso fue que mi papá me quitó el respaldo a raíz del problema del brazo. Él trabajaba en la policía cuando era acá en la 11 de la policía, ahí donde está el Banco de la República. Entonces él me dijo, pues para usted no hay dinero, usted es desobediente, mira qué hace. Y ahí conocí enfrentarme a la vida y empecé a trabajar de 8 años de edad. Una lección de vida, de todas maneras le dejó su papá. Yo le agradezco que eso
me sirvió para de pronto llegar a ser lo que soy hoy en día, o lo que fui, porque ya hoy es como de salida. No, señor, y lo que sigue siendo, porque eso es lo bueno de pertenecer al arte, que es para toda la vida. Entonces, su papá lo deja, lo obliga, digamos, de cierta manera a enfrentarse a esa vida. ¿Y cuál es ese paso a seguir ahí en adelante? Pues ahí también conocí a una persona que era muy famosita allá en el barrio 7 de agosto hoy en día, en ese tiempo llamaba Toban Juan. Y este me indujo a aprender a jugar tejo. Y de ahí me fui a caminar. Yo fui al Líbano a pie, 2 días. Luego me fui a Cajamarca a pie. Hasta que un día decidí, se supo que había un tío que mi papá hacía mucho tiempo no lo veía, y que estaba en Tuluá Valle. Y me fui para Tuluá Valle caminando 5 días y con su respectiva noche por ahí pidiendo, haciendo mandados y cosas, y llegué a Tuluá Valle. Allá en el 58 mi tío me mandó, porque era un tipo muy serio, unos boyacos serios, bravos, y entonces me mandó a jugar a la finca y dijo, aquí no me iba a pasear, aquí no me iba a trabajar. Y me puso en la finca a hacer lo que llaman vueltero, a hacer mandados. Y ahí en el 60, no sé cómo, mi mamá, pobrecita, ánimas benditas, supo lo del conservatorio, el bachillerato conservatorio. Y se habló con mi tío y mi tío me dijo, no más acá, usted tiene que irse a estudiar, prepararse de alguna manera. Y me trajo en el 60 y me presentaron en el conservatorio. Nos presentamos 250 aspirantes a hacer el primer bachillerato cuando se fundó en 1960. Ahí el bachillerato era de 8 años, no hacía uno como hoy en día hasta sexto, no, sino séptimo y octavo. Y octavo, sí. Bachillerato musical. Porque las materias musicales tenían mucha intensidad horaria y entonces había que alargar. ¿Y la jornada era todo el día? Sí. Todo el día, eso era de 7 a 12 y de 2 a 5. Y los que estábamos ya en una orquesta infantil, de la cual pertenecía ya como clarinetista, nos quedamos hasta las 7. Entonces el horario era un horario extendido de 7 a 7. Usted, y para allá era mi otra pregunta, aprendió a tocar clarinete en el conservatorio. ¿Y la mano nunca le impidió para tocar el clarinete? ¿Los dedos se le facilitaban? Resulta que la señora mía, ella para hacer las fundaciones, esa señora era ánimas benditas de un estrato 6, 7. Amiga Melendro de Puleso. Claro, ella era tía política de Igris Betancourt, para que usted más o menos se dé cuenta de qué familia. Ella renunció a estar en ese estrato alto y se bajó al estrato 1, 2 y hasta 2 y fundó ese bachillerato donde no se pagaba ni matrícula ni pensión. Al contrario, el día que nos presentamos 250 iban a seleccionar 105. Se fundó ese bachillerato con 105 alumnos. Entonces, la señora Mina Moyú, el primer aspirante en el puntaje cuando seleccionaron, empezó a regalarme 50 pesos mensuales. ¿Antes le pagaba para que me fuera pagaba, porque yo fui hasta descalzo. Entonces ella me regaló 50 pesos, le regaló 3 pesos a mi mamá y le digo, vaya, cómprale de los Zuluagas que eran en la 14 con segunda. Y no vendían sino tenis Croydon de color café y azules. Entonces me compraron los tenis y ahí empecé a calzarme. Lo que pasa era que, pero yo fui el aspirante número 1. Entonces la señora Mina hablaba mucho de que los muchachos teníamos que labrarnos el porvenir. Entonces teníamos que ser juiciosos y a mí me entró eso porque conocí al maestro Camacho que vivía como a 40 metros de donde yo me crié en el 20 de julio. Ajá. Y ahí con él era acompañado a las 6 de la mañana para el conservatorio, a las 12 para la casa, a las 1:30 para el conservatorio. ¿Y usted tenía maestro en el colegio y maestro en el barrio? Él era mi amigo, yo lo defiendo porque si él decía que a pesar de que murió muy joven, de que yo podía ser al paso que iba el discípulo, la fotocopia de lo que era él. Él era una persona perfeccionista, él quería que musicalmente todo era 1A. Él decía, músico no debe ser regular siquiera, mucho menos malo. Si es bueno, lo van a contratar a usted de primero y le van a pagar mejor. También me entró eso en la cabeza y no hacíamos sino hablar solamente de música. Fuera de eso, él fue mi profesor de las materias teóricas, que en ese tiempo se llamaba así, pero que hoy en día se llama la gramática musical. La gramática, sí señor. Donde se ve lectura, teoría, solfeo, dictar rítmico y dictar tonal. Entonces él me inyectó eso. Me dijo, usted es una persona muy pobre, porque conocía dónde vivía yo y cómo vivía. Y dijo, yo me volví músico pintando el conservatorio, brocha gorda. Entonces usted también puede ser lo mismo.
Y entre más estudio usted, más juicioso, eso es lo que le va a defender la vida. Hablamos del maestro José Ignacio. José Ignacio Camacho Toscano, para mí con mucho respeto de los extranjeros que llegaron en esa época, no sé ahorita porque yo muchos años desvinculado, pero ese día la selección presentaron todos los italianos, alemanes, el maestro Alfred Herring, que era el director en Hamburgo, de la orquesta de Hamburgo, Alemania, era una cosa, y lo trajo como director artístico. Y venía acompañado de su ayudante, era un gran pianista concertista, el maestro Alfred Krumbolz. Y el resto venían los italianos muy buenos, entre esos sobre todo 3, que yo destaco más que los otros, porque ellos querían tener una muestra del trabajo que estaban haciendo. ¿Cuál era esa? Sacar músicos excelentes como ellos. Claro. Habían otros que eran egoístas, no querían que usted avanzara. Entonces le colocaban que todos los días en la clase un solo ejercicio. Entonces usted cuando iba a graduarse nunca. Hasta que me tocó el maestro Camacho, me ayudó con la señora Mina y llamaron a mi profesor, porque trajeron de clarinetista de lo mejor que ha venido acá. Un maestro llamaba Franco Pesulo, fue italiano. Entonces cuando yo entré al conservatorio no había profesor de clarinete, venía en barco, porque en el tiempo venían era en barco de Europa acá, gastaban 15 días, entonces llegó el maestro Rolando Bolognesi, y entonces era el que me empezó a enseñar, pero un solo ejercicio y 2 casitas, además no avanzaba, no 4 pentagramas de manal, eso no me rendía, y yo desbocaba a avanzar más. Entonces la señora Mina le dijo, no maestro, ella muy dulce, no maestro, si el joven quiere avanzar hay que ayudarle, eso. Y ahí para acá nos hicimos un poco más amigos y me sirvió también porque se volvió muy exigente conmigo. Dios no me dejaba pasar un error donde me equivocaba, ahí paraba, tiene que repetir eso. Y así, hasta que yo a los 2 años, a finales del año 61, concursé para una vacante que iba a dejar una persona ya de muchos años, clarinetista, y me gané el concurso con clarinetista de 3ª categoría, pero todo iluminado porque el maestro Camacho me dijo más o menos cómo son las bases del concurso. Él ya era director de la banda perteneció a la policía hasta el 60, en el 61 ya se pasó a la Secretaría de Educación con la Dirección de Cultura. Y entonces él me dijo cómo era, y un músico en el mundo se califican es por los músicos, abren un libro o poco de obras y se lo abren en cualquier parte. Toque aquí, maestro, a primera vista llama eso. Y el músico lo califican a uno es por quien lee de primera vista, que no haya ensayado ni lo haya conocido. Pero resulta que yo en la banda ya llevaba 6 meses o 1 año. Yo me posesioné el 5 de diciembre del año 61. Y ese concurso fue a final del año 61. Entonces me dijeron cómo hiciera, y hay una obra muy difícil de las que yo tocaba ya en la banda, que se llama Oberón, una obertura de una gran ópera, y todas las melodías que tocan en una sinfónica, los violines, se los pasan a los clarinetes. Entonces eso es de mucha exigencia, yo duré 6 meses estudiando eso. Para poder que les salga bien. Cuando me presenté le gané a unos señores que venían ya pensionados de las bandas sinfónicas de la Policía en Bogotá, de la Banda Nacional, le gané a gente con mucha experiencia. Don Luis, ¿y termina usted, digamos, esa formación académica en el conservatorio y de ahí en adelante empieza a integrar bandas, orquestas del país? Sí, claro, porque la señora Mina con el maestro, el alemán, Alfred Herring, hicieron la banda infantil, que en el libro está la foto. Allí se alcanza a ver el perfil mío tocando el clarinete. Cuando fuimos a seleccionar los músicos, los aspirantes, estaban todos los maestros acá y uno iba pasando, entonces iban mirando la boca, los labios, la dentadura, los dedos, las manos, porque el perfil, cada instrumento es diferente. Entonces resulta que a mí me gustaba el oboe, que es muy parecido al clarinete, pero el oboe, esta mano izquierda viene aquí, mire cómo me queda la posición tan fea, no alcanzaba. Entonces me dijeron, no, entonces clarinete, y clarinete más abajo. Y ahí me volví clarinetista. ¿Y el oboe también lo hubiera podido tocar? No, el oboe no, porque es que la parte superior del oboe es más arriba que la del clarinete. Que no servía. Tampoco. Los labios tampoco me daban para tocar trompeta, tocar corno, nada de eso. Era el clarinete. El clarinete. El saxofón, ¿no? Muchos clarinetistas también tocan saxofón. Sí, yo más adelante conocí unos señores que no eran muy lectores, tocaban mucho al oído y estaban en la banda del batallón. Entre esos un señor Alfredo Junca, me acuerdo tanto que era de Chía, Cundinamarca.
él tenía una boquilla la de él, la personal, que eso es como un cepillo de boca. Sí. Entonces me lo prestaba, pero me tocaba lavarlo con jabón y desinfectar. Y él fue el que me soltó la primera vez un saxofón. Como yo cometí un error, el primer error mío haberme casado tan joven. No, Entonces, pero no puede ser que haya sido un error con esa mujer maravillosa que tiene. pues sí, pero ¿y qué pasó? Que me tocó enfrentarme económicamente. Claro, maestro, es la que eso es situación. lo difícil, sí, la Entonces, parte económica. la música de baile en esa época, la popular, está el maestro Pacho Galán, Lucho Armóez, que para mí ha sido el músico más grande de cada Colombia, y muchos más, el mundo Yamizar, el mundo Arias de Tuluá, y esas melodías de esa época traían saxofón y un pedacito de clarinete que era como adorno. Existe todavía vivo en la costa un maestro, Luis Eduardo Mañungo, de los mejores arreglistas que han habido en Colombia. Entonces había la necesidad de que tocáramos clarinete y saxofón. Entonces para un diciembre del 62 me contrataron ya en la primer bandita, que era el Kinder, de los que estábamos empezando, o era la parte final de los más ancianos, que ya no los buscaban por otro lado, que estaban ya de salida. Y entonces tocaban 3 saxofón, pero ninguno tocaba el clarinete. Entonces me llevaron a mí. Y el primer baile lo hice a la entrada, en un hotel que queda a la entrada de Melgar, el Guadaira. Y ahí debuté con clarinete, pero yo en 15 días ya me puse a tocar saxofón. Y ahí empecé como saxofonista. Como saxofonista. ¿Y llegó entonces a tocar en qué tipo de orquestas? ¿Qué es lo que más recuerda? Bueno, de ahí debe ser que porque como el tiempo se nos va yendo y tenemos Sí. que hablar también de la parte literaria, háganos un resumen de esa participación por las diferentes agrupaciones. Sí, le voy a decir, de esa época eran grandes orquestas. Esa era la de principiantes, pero de ahí los buenos pasábamos a una que llamaba Los Diabólicos del Ritmo. Luego hay otra más que ya, mucho más categoría, se llamaba Casino. Y si digo yo categoría porque era según la categoría de los integrantes, así mismo era la orquesta. Es como un equipo de fútbol, son puras grandes jugadores, bueno el equipo. Luego la gran mira era entrar a la Sonovisión, que la Sonovisión fue fundada con los mejores músicos de la gran departamental. Ahí estaban todos los mejor. Y yo era chorreando a ver cuándo podía entrar ahí. Entonces cuando salió el maestro Chilo Rey, lo conocieron aquí mucho, murió el año pasado, entonces quedó esa vacante ahí de saxofón, y entonces me pasaron de clarinete a saxofón porque me lo ofrecieron, que si yo podía, que si yo quería, sí, y en 15 días yo empecé a tocar saxofón barítono, y entré a la Sonovisión también, a la mejor orquesta. Entonces tuve la gran suerte de estar en la banda y en la orquesta Sonovisión con los mejores músicos, y si usted está con los mejores, pues usted tiene que aprender, necesariamente. Claro. Y de ahí me volví ese músico. Luego conocí un gran amigo, un muchacho, lástima, murió muy joven el año antepasado, venían del Quindío, del Valle, el Pollo García, el famoso Pollo García, un compositor, gran clarinete, gran saxofonista. Él sin conservatorio y yo con conservatorio, yo no le servía a él ni para limpiarle los zapatos. Entonces me le pegué a él y con él viajábamos mucho a Bogotá. Cuando no había trabajo acá los finales de semana, arrancamos para Bogotá y había un café que llamaba el Café Kaiser, donde reunían los mejores músicos. Allá llegaba uno y se sentaba y se inscribía, y entonces ahí sí necesitaban un clarinete, un saxofón alto, tenor, varios, los llamaban. Y entonces, que era hacerme conocer de la capital, claro, que era donde estaba la esencia, la meca de eso. Y así me volví yo, como llamábamos en esa época, chisguero, o sea, le salía lo que fuera, porque los cantantes de esa época era el que cargaban la música, que llevaba el brazo. Entonces cuando llegaban a la hora del baile sacaban los papeles y no le preguntaban a usted, maestro, ¿usted ha tocado esto? No, se supone que usted es un grande, a primera vez toca de una vez. Hacerle. Y así me volví yo muy conocido y me contrataban, hasta que en un diciembre me contrató un gran maestro, que además el maestro Edmundo Villamizar, de Cúcuta. Y ahí venía un señor, por coincidencia, para un festival folclórico aquí en el Hotel Ambalá, que tocaba el barítono, lo mismo que yo tocaba el barítono en la Sonovisión, y él tocaba el barítono en la orquesta de Edmundo Villamizar, que fue el que grabó con orquesta el famoso disco La Burrita. Y entonces él conoció mi trabajo aquí, y en un diciembre se le enfermó un gran músico, y entonces yo fui a reemplazarlo. Pues a él, es que la coincidencia es que el que toca el barítono allá es un señor grandote alto, llamado Alfonso Guerrero. Y cuando nos presentamos, cuando íbamos a tocar aquí, dije, Alfonso Guerrero, ¿cómo? Y yo soy Luis Alfonso Guerrero, y ahí nos hicimos muy amigos. Entonces tuve un problema en el apéndice y me contrataron a mí un 17 de diciembre.
Claro, y ahí ya usted, digamos, empieza, ya tiene su nombre, e integra las bandas que necesitaba integrar, que pues bueno, había querido integrar. ¿Qué recuerda ya en esa parte final y hasta cuando usted, por alguna razón, muy joven, termina diciendo, voy a dejar de lado la música y me voy a dedicar a otras cosas? Pues resulta que yo trabajé tanto y salí tan bueno que trabajaba viernes, sábado, domingo. Tocábamos en la iglesia, en los matrimonios, tocábamos el matrimonio en el club. Había muchos clubes aquí en Ibagué. Está el club bancario, el campestre que sigue aquí, el círculo social acá frente al Murillo Toro. Había club de los bancarios, había muchos clubes, o sea, había mucho trabajo. Y siempre el contrato en toda patria, primero a los mejores. Entonces yo tenía mucho trabajo, de eso me afectó la garganta. Y había un otorrino, Miguel Peñuela, un gran especialista, y él me aconsejó, me dijo, yo le aconsejaría, maestro, que deje la música, no sino el instrumento de viento, porque me sacaron la amígdala y luego me iban a tratar de la laringe. Entonces me dijo, yo no quisiera tratar eso porque eso es de sí o sí no, eso es de suerte. Puede morir un cáncer muy jovencito, hubo gente, compañeros que murieron de 30 años. Entonces yo dejé la música, me pensionaron, y yo ya tenía en ese momento un carrito, un bus urbano en Cotractor, y ahí fue donde yo me volví transportado. Que es otra parte de la historia de don Luis que la vamos a contar después, más adelante, como también su profesión en el deporte del tejo y toda la parte que hizo en lo que tiene que ver como deportista, pero además como directivo, que entre otras pues ha sido de los pocos tolimenses que han llegado a la Federación Colombiana de Tejo, que lo trataremos en una nueva entrega de aquí en Palabras Más, Palabras Menos. Por ahora vamos a hablar de otro de los méritos en esas potencialidades que ha tenido don Luis, y es el tema de la escritura. ¿Por qué después de la música o cuando estaba en la música, digamos, ya usted toma la decisión de dedicarle parte de su vida a escribir, a componer también canciones, pero aparte de eso escribir libros? Sí, resulta que yo tuve un problema de salud muy grave hace 5 años, con un cáncer, y a raíz de eso, cuando usted dicen de cáncer y usted ya le dicen, me morí. Y entonces en la clínica yo le decía a la señora que me llevara un cuaderno y un lapicero y me puse a escribir. ¿Eso hace apenas 5 años? Sí, hace 5 años, en este momento 5 años, pero yo nunca cuando fui activo me dio por escribir ni componer. Sí tenía mis dichos de hacer versos, ¿sí? Pero no más. Y ahí se me vino a la cabeza de hacerle un homenaje al Tolima, fue el primero que yo escribí. Se llama Invitación al Festival Folclórico, que eso es lo más grande que le llevó al Tolima, que se llama Ibagué Ciudad Musical. Las mejores orquestas llegaron acá. Entonces empecé a escribir, eso es muy sencilla la letra, no tiene ni 2 estrofas. La primera se las voy a leer ligero, dice, yo los invito que vengan al próximo festival, con Henry y su combo, que eran 2 orquestas, de lo mejor, sí, con Henry y su combo. Yo los invito para que vengan a la ciudad musical y conozcan a Henry y su combo y la Sonovisión, que son orquestas de calidad. Esa es la primera estrofa, le hago homenaje a las 2 orquestas. Luego la segunda estrofa le hace homenaje al maestro Camacho y a la señora Mina. Entonces dice, yo los invito para que vengan a la ciudad musical y conozcan a Mina y Camacho, que son artistas sensacionales. Venga, el coro viene otro homenaje al Tolima, dice, vengan para bailar, vengan para gozar, vengan a disfrutar de un taparroja y un buen tamal. Eso es todo el porro. La gastronomía, los personajes, tiene su canción. Esa canción la llevamos a Medellín, un tolimense allá que se llama Manuel Pinto, hijo de uno de los grandes músicos de Nantagaima. Hoy en día ese muchacho es de los mejores músicos, y para que usted pegue en Medellín, si es el país, tiene que ser muy bueno. Ese muchacho hicieron el arreglo allá que lo grabaron. Para mí en este momento el mejor clarinetista y saxofonista que hay en Colombia, el hermano de Carlos Piña, el hermano de Juan Piña. De Juan Piña. Tuve la oportunidad, me invitaron a donde nacieron ellos, un pueblito en el Sucre. Y conocí allá, y ahí me di cuenta que el papá también fue músico, otro hermano que era tocayo mío, llamado Alfonso. Pero lo más destacado de estos 2, señor tiene como unos 87 años, Carlos Piña, y lo presentan a uno en la red, usted lo ve ahí,
Pues eso es como un muchacho. Está entero. Don Luis, ¿y cuántos libros ha logrado escribir luego de 4 libros. de ese tema? Aquí están, el primero es sobre el tejo, el segundo es sobre el folclore tolimense, el tercero es sobre el transporte urbano, que es el otro tema que usted ha hablado ahora, y el cuarto es una novela que llama El Guerrero Andante. O sea, ha escrito 4, Dos publicados y 2 para publicar, pero ya están terminados. El Guerrero, que es una novela, no la ha publicado. No. ¿Y qué cuenta en El Guerrero? La idea es que este personaje, porque me ha ayudado a guiar el padre párroco de purificación, el padre... ¿Cómo es? Me olvidó. Bueno, ahorita le digo. El párroco de purificación, él me dijo, muy bueno. Porque es que él es afiliado a la Asociación de Escritores. Yo también soy, inclusive hace 20 días, no le conté, me parece que sí, me dieron un diploma, una distinción que me hicieron acá. Sí. Entonces, él me dio unas pautas de cómo escribiera esto del Guerrero Andante. No quiero hablarle, decir de qué se trata, pero es la historia de un personaje que cuando terminen de leer se van a dar cuenta quién es. Perfecto, muy bien. Esa es una de las novelas esperadas entonces de la literatura, y esperemos que una vez esté en las librerías o que esté en el mundo digital o en donde se pueda adquirir, pues los tolimenses tengamos razón y podamos no solo eso, sino reconocer el talento de Luis Alfonso Guerrero, quien nos ha acompañado aquí en Palabras Más, Palabras Menos, y nos ha contado parte de lo que ha sido su historia en el arte, en la música y en la parte literaria. Nos queda una entrega pendiente, como ya lo habíamos mencionado, para hablar del deporte, para hablar del tejo, que ha sido su afición toda la vida y a lo que le entregó gran parte de su vida también, ¿no? Esa va a ser también otra de las maneras de poder contar quién es Luis Alfonso Guerrero, un hombre que hoy es insignia en nuestro departamento, que tal vez no ha tenido ese reconocimiento que se merece por parte de las entidades gubernamentales. Hablamos de alcaldías, hablamos de gobernación, de los ministerios de cultura, del mismo gobierno nacional, que deberían hoy realmente destacar la gestión de una persona que ha hecho patria a partir del arte y a partir de la creación musical. Esta es Palabras Más, Palabras Menos, aquí en el canal de la televisión de los tolimenses, el canal PIC, donde usted sí se ve. Palabras más, palabras menos. Opinión. Palabras más, palabras menos.